Colombianos, imagínense que congresistas como Wilson Arias o Alfredo Mondragón llevaron a jóvenes del SENA al Congreso a protestar contra los políticos, senadores y senadoras de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral. A raíz de eso, y porque hubo arengas y críticas y demás, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, decidió limitar el número de visitantes por senador, para evitar que se desarrollaran, según él, amenazas e intimidaciones contra los congresistas cuando va el pueblo colombiano a exigirles que trabajen por todos nosotros. ¿Qué dice la resolución? Restringe el ingreso de personas ajenas y en forma masiva al Congreso. Los senadores solo podrán tener 2 invitados diarios y deben agendarlos previamente. Para permitir el ingreso de las personas deben de estar registradas con anterioridad y tienen que contar con la autorización emitida por la mesa directiva del Senado. Todo por cuestión de seguridad. Según la resolución, se hace con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y el adecuado desarrollo de las actividades legislativas. Esto decían esta resolución firmada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el segundo vicepresidente, Alirio Barrera, que es uno de los que tumbó la reforma laboral, y el secretario general, Diego Alejandro González. Precisamente firmaban esta resolución estos sinvergüenzas. Y mientras eso pasaba, congresistas del Centro Democrático estaban organizando una toma del Congreso para meterse allá, hacer el ridículo, hacer estupideces con máscaras de pitufo, de papá pitufo, y atacar al gobierno de Petro. Resulta que esos que se metieron allá son un poco desocupados, que andan haciendo un plantón para pedir el juicio político contra Petro y que no se van a ir de ahí del plantón en donde están en Bogotá hasta que se dé el juicio político contra Petro. Y resulta que nadie les paró bolas, a nadie le importó todos esos vagos desocupados, como decía María Fernanda Cabal, y les tocó ir a meterse al Congreso a ver si llamaban la atención. Vaya y venga, porque esa gente no tienen nada coherente y no establecen nada de lo que uno pueda decir, oiga, tienen razón en eso, sino que simplemente es una persecución y ataque político contra Petro. Más allá de eso, acá lo relevante es que mientras el senador Efraín Cepeda vulneraba la libertad de expresión y el derecho de la gente a utilizar o a ir a estos recintos públicos a manifestarse contra estos congresistas, pero como eran invitados por senadores y congresistas del pacto histórico, entonces limitaba eso. Pero cuando se trata del Centro Democrático, a eso sí los deja entrar. Y a decir estupideces. ¿Por qué razón y por qué lo digo así? Porque van y usan a alias Papá Pitufo para atacar a Petro y pedir un juicio político, cuando resulta que Pitufo venía trabajando permeando los gobiernos anteriores a los sectores uribistas, a los sectores de la derecha que ha gobernado este país y ha trabajado con ellos. De hecho, el mismo presidente les dice, pero esta gente ni se ha enterado que el tal Pitufo es uribista. Porque ahora la estrategia es acusar a Petro de estar aliado con Pitufo cuando fue Petro el que denunció a alias Pitufo. Increíble, pero vamos por partes. El representante Alfredo Mondragón acusaba a Efraín Cepeda de cerrarle las puertas a los jóvenes. Vean lo que decía. Hoy Efraín Cepeda, presidente del Senado, le negó el ingreso a los aprendices del SENA. Efraín Cepeda les tira la puerta del Congreso en la cara a la Juventud Popular, porque venían cantando queremos consulta popular. Le tiene miedo el Congreso, de tal manera que me han dicho varios aprendices del SENA que como le cierran las puertas del Congreso, que ellos van a hacer audiencias públicas multitudinarias en los SENA en todo el país y que nos van a invitar a todos, incluso al Centro Democrático, a Cambio Radical, para que le explique allá a los aprendices por qué se niegan a que la juventud trabajadora tenga derechos laborales. Yo reto al Centro Democrático, a Cambio Radical, que en lugar de ir a decirles bocas, que les digan por qué ellos creen que lo mejor para la Juventud Popular es que no recuperen el carácter laboral del contrato de aprendizaje, porque llevan 23 años que lo quitaron en el 2002 y que los aprendices del SENA ya no tienen ni licencias de maternidad, ni subsidios de transporte, ni derecho a vacaciones, no salen con experiencia laboral y eso se lo arrebataron hace 23 años. Los espero allá los de Cambio Radical del Centro Democrático para que debatamos y si necesitan llevar refuerzos a Vargas Lleras o a Uribe, también los atendemos. También los atendemos, tómela. También esto lo denunciaba Wilson Arias, cobarde le decía al senador Efraín Cepeda. Pero vean esto, allá llegaron los del Centro Democrático con máscaras, qué ridículo esto, con máscaras de pitufo y pidiendo juicio político contra Petro, llevando a un poco de gente
unos personajes, los Uzcategui, que son bastante cuestionados sus familiares, empezando por su papá, que en su momento fue condenado por la masacre de Mapiripán, que es un ex militar ese señor. Pues llevó allá a toda esta gente disfrazados, pidiendo juicio político porque sí. Y dijo: anunciamos que radicaremos en Cámara moción de censura contra Benedetti por la pitufopolítica. A los del uribismo, que tienen un montón de parapolíticos y que compraron la reelección la modificación de la Constitución para la reelección de Uribe, hablando de pitufopolítica. Bueno. Amenazas a la democracia de Benedetti. Arremetió contra los congresistas tras la reforma laboral. Vínculos corruptos relacionado con el clan Torres y la financiación ilegal de Petro. ¿Cuál financiación ilegal? ¿Tienen pruebas de eso? Su viceministro representó empresas de este clan en millonarios contratos estatales. Pues si hay algo ilegal, vaya, denuncie. O sea, hacer este ridículo no ayuda en nada. Vaya, interponga las denuncias si hay hechos de corrupción. Nexos criminales. Filtraciones revelan que negoció cargos en aduanas para favorecer a papá Pitufo, quien aportó 500 millones a Petro. Vean, lo más triste del uribismo es que me lleven de cierta forma a defender a Benedetti. Yo no defiendo a Benedetti, y ustedes lo saben ampliamente. Pero en esos chats que reveló el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, donde se dice que supuestamente Benedetti exigió y negoció cargos en las aduanas a través de la DIAN para Pitufo, eso es mentira. Benedetti se ve en esos chats que envió una recomendación de una hoja de vida para que la revisara el entonces director de la DIAN. Ni siquiera se lo obligó, ni negoció, ni nada de eso se ha revelado. Eso sí, si se revela, pues que responda Armando Benedetti, pero hasta ahora es lo que va. Sin embargo, ojo, es difícil defender a Benedetti, no quiero defenderlo, no me interesa, pero esos son los hechos y lo que pasó. Por otro lado, este señor asegura que Pitufo aportó 500 millones de pesos a la campaña de Petro. Eso es falso, no los aportó, intentó meterlos y los detuvieron y se regresó esa plata. Eso ya es ampliamente conocido por todos. Pero este personaje, este congresista, manipula hasta su gente. Allá llegaron con eso, porque andan desesperados porque a nadie le paró bolas con ese supuesto juicio político y que no se iban a ir de ese lugar. Pues allá se iban a quedar toda la vida porque juicio político no va a haber. Hoy en plena audiencia pública sobre el funcionamiento de las comisiones legales del Congreso, incluida la Comisión de Acusaciones de la Cámara, nos vimos obligados a ponernos máscaras de papás pitufos para ver si así el presidente de esta comisión nos presta atención. Uy, no se puede ser más ridículo y más inservible en esta vida. A ver si nos prestan atención porque queremos tumbar a Petro. Sí, estamos jugando a la política. También Miguel Uribe salió y dijo: las pruebas de financiación ilegal y vulneración de topes durante la campaña de Petro son evidentes. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Dónde? Nadie está por encima de la ley. El juicio político debe avanzar. Y vean, allá se metieron al Congreso, torpedearon todo el proceso legislativo, hicieron bulla y ahí sí no salió Efraín Cepeda a decir nada. Por eso Alfredo Mondragón dijo: hoy le permiten el ingreso a los invitados del Centro Democrático al Congreso porque van a manifestarse contra Petro. Pero ayer le negaban la entrada a la juventud trabajadora del porque son del pueblo defendiendo sus derechos. Se confirma, le tienen miedo al pueblo. Están atemorizados con el pueblo colombiano movilizado. Petro le dijo también la excusa de que persigo... porque es que además este tal Pitufo, defendido por ciertos sectores de la derecha porque no quieren que venga a Colombia y que lo obliguen a contar y que se les hagan las investigaciones que se deben hacer y se saquen las relaciones de este personaje con todos los políticos, policías, altos mandos, funcionarios de todo lo que tenía en gobiernos anteriores y al parecer que mantuvo durante este gobierno que venían de gobiernos atrás. Entonces ahora dice, no, que Petro me está persiguiendo. Uy, no, la víctima, Pitufo. Y esto es lo que defienden los uribistas. Y dice que si viene a Colombia lo van a asesinar. Porque mejor dicho, eso es lo que está buscando el presidente. Entonces Petro le dice, la excusa de que persigo a Diego Marín es su estrategia para evadir la extradición a Colombia. Para que vean que el único que sí está pidiendo la extradición a Colombia es Petro. ¿Ustedes han visto a ese tal Uzcategui y a todos estos uribistas, Juan Miguel Uribe, pidiendo la extradición de Pitufo a Colombia? Calladitos. No han dicho nada, cero. No piden nada.
El presidente no lo persigue. Diego Marín es la justicia y sus crímenes, ¿quién lo persigue? Le dice el presidente y Petro le responde a Miguel Uribe, estos todavía no saben que Diego Marín es uribista y que no escupan para arriba porque les va a caer esas babas en la cara, porque andan utilizando a Pitufo para atacar a Petro, tratando de tergiversar y manipular el discurso para volverlo contra el presidente. Cuando Petro fue el que lo denunció, Petro es el que ha puesto esto sobre la mesa. El mismo Petro el año pasado, cuando todos callaban, salió y dijo vamos a extraditar a este criminal, el mayor contrabandista, sus relaciones con políticos, salió junto al general Salamanca. Y no recuerdo quién otro estaba al lado de él en ese video. Nadie le prestó atención. Pero cuando se conoció que Pitufo intentó infiltrar la campaña de Petro, ahí sí todos lo empezaron a usar. Pero antes no, cuando se hablaba de Pitufo relacionado con el uribismo y con la derecha colombiana y los gobiernos anteriores, es más, con el gobierno de Duque, pero por montones. Ahí sí todos callados. Entonces ahora la estrategia es cambiar o manipular a través de marketing el cuento de que el Petro es el culpable y Petro es el relacionado con Pitufo cuando es al revés. Y están desesperados por eso. Y por eso van al Congreso con esas máscaras y por eso los presidentes pues lo dejan entrar. O el senador Efraín Cepeda no dice nada. Que creo que entraron fue a Cámara, si no estoy mal. Pero no dice nada cuando negaba la entrada del pueblo colombiano al Congreso. Esto es cuentos de manipulaciones. Por eso hay que exigirle a Miguel Uribe y a ese Uzcategui y a toda esta gente que pidan la extradición de Pitufo y le creemos. Y que venga y cuente todo y que ayuden a investigar y a encontrar todas las pruebas de sus relaciones con políticos y altos poderosos de Colombia. Pero parece que se les olvida. No es que se les olvide, es que se hacen los bobos. O este congresista del Centro Democrático fue a su campaña a la que Pitufo le entregó 500 millones en efectivo y fue usted el que viajó en una pitufiavioneta en elecciones. También va a decir que Olmedo es uribista. Pues resulta, señor, que ser de derecha en Colombia es ser una persona cuestionable. Por lo menos, por decirlo barato. Pero vean, en el propio Consejo de Ministros el presidente hablaba de Pitufo, aunque estos personajes lo sigan ocultando y los medios lo sigan ocultando. De camiones, lo que está matando la industria nacional. Por eso el Pitufo está haciendo un gran negocio, o lo hizo, hasta que este gobierno lo denunció, porque no fue nadie más que este gobierno. Y ahora buscan en la fiscalía cómo meter al gobierno en el pastel, porque no se dan cuenta que el tipo lleva 38 años comprándose a la policía, y comprándose la DIAN, y comprándose la aduana, y que nosotros dijimos, aquí llegamos y mandamos a parar. Así haya gente que nos haya traicionado. Parar es parar eso, porque lo que pierden son las mujeres que hacen blue jeans y camisas en Medellín, en Bogotá, en Ibagué, etc. La producción nacional, que es nuestra riqueza. Entonces, la sustitución voluntaria del cultivo a través de camiones. Eso decía Petro, pero también añadía lo siguiente. No hay un importador de armas y contrabando, que para eso que quiere en el puerto de Buenaventura, la mafia. Exporta cocaína, mete contrabando. El dueño del puerto de Buenaventura ha sido el Pitufo, ayudado por el CTI de la Fiscalía, cuyo socio, Pacho Malo, lo dejaron en libertad. Igual que a los fiscales que ayudan al Pitufo, a la Junta del Narcotráfico y la Junta del Narcotráfico está en Dubái. Y a estos exportadores de cocaína, la Junta del Narcotráfico usa el puerto de Buenaventura con la Fiscalía para exportar cocaína. Y obviamente también se coge la polfa, se coge la policía, se cogen los jueces, lo cogen los fiscales, se cogen a los políticos. Y entonces el puerto de Buenaventura tiene que exportar la comida del Micay, no la cocaína del Micay, si queremos cambiar las economías. Entonces, energía se necesita y limpia. Eso es a lo que le temen. Por ejemplo, esos agentes del CTI, presuntas relaciones de agentes del CTI relacionados presuntamente con Marta Mancera, como lo han salido a denunciar hasta un fiscal que está encarcelado, de las presuntas relaciones también de Marta Mancera con el Clan del Golfo, como lo dijo ese fiscal. Mejor dicho, si Pitufo hablara, se cae medio establecimiento. Medio, que digo medio, el 90% del establecimiento colombiano. Y el establecimiento colombiano no es el gobierno de Petro, no es el presidente Petro. El establecimiento colombiano son otros que hoy usan ridículamente máscaras, presuntamente, para atacar al presidente Petro. Pero mientras tanto, Efraín Cepeda anda desesperado por lo de la consulta popular, le tiene miedo al pueblo y quedó en evidencia. Y ahora dijo que anunciará o que acudirá, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras amenazas del presidente Petro. Amenazas. Los temas democráticos y constitucionales y que la gente salga a votar y se movilice, ¿esos son amenazas? Pues el presidente le dijo, yo no amenazo, digo la verdad. Y ante esto respondió el tal Efraín Cepeda,
Presidente Petro, deje de confundir el interés general con sus intereses. Deje de creer que usted es la encarnación del país. Eso del Estado soy yo le funcionaba a la monarquía absolutista, pero no a un presidente en una democracia. Pero, Efraín, si hablas de democracia, y democracia es poder del pueblo, y una consulta popular constitucional es el hecho de preguntarle al pueblo para que se exprese a través de unas preguntas concretas, y eso es democracia. ¿Por qué te parece que eso no es democracia? ¿Y por qué lo que ustedes quieren y se hace lo que a ustedes les da la gana? Eso sí es encarnar el país y el Estado soy yo. ¿Eso es democracia para usted, señor Efraín Cepeda? ¿O es que está confundiendo los términos de democracia? ¿Democracia de bolsillo o democracia de poder del pueblo? El Congreso de la República seguirá tomando decisiones dentro de sus competencias, así usted nos siga descalificando y agrediendo. Hagan lo que se les dé la gana en ese Congreso que no sirve para una miércoles. La desinstitucionalización que usted busca es muy peligrosa. ¿Peligroso utilizar la Constitución política? Peligroso es no dejar entrar al pueblo al Congreso. Peligroso es matar al pueblo. Peligrosos son los falsos positivos. Peligroso es la corrupción. Peligroso es todo eso que nos gobernaba. Y el país debe estar alerta porque, bueno, Bolívar es más que la espada que usted exhibe. Y Petro lo remató diciéndole: Efraín Cepeda debe respetar al pueblo de Colombia. El Congreso tiene una orden de la Constitución, actuar bajo el interés general y no bajo el particular de los dueños de los juegos de suerte y azar. Porque en esos sectores representados por gente como Efraín Cepeda es de donde salió la iniciativa y el lobby para tumbar en la ley de financiamiento, que la tumbaron completa, los impuestos a los juegos de suerte y azar de extranjeros que tienen multinacionales de esas empresas sin pagar IVA en Colombia, ganándose millones, billones, porque las ganancias son billones, a punta de la ludopatía de mucha gente, sin pagar IVA. Y promovieron eso, calladitos, y el país ni se entera de eso. Juegos de suerte y azar o los dueños privados de la salud de los colombianos, los mismos que se roban los dineros del pueblo. Ahí está, para que el país se vaya dando cuenta de quién es quién y qué es lo que hacen estos personajes. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.